Realmente la situación ha hecho del migrante un infierno. Las niñas ya no quieren estar aquí, se han enfermado. Las tenemos que llevar, las tengo que llevar al psicólogo. Venía otra vez a dormir en la calle, es bien difícil. Aquí nos ayudan con la comida, con lo que podamos, con ropa. Y uno que tiene bebé... Última hora. El gobierno federal ha iniciado el cierre de 30 macroalbergues del programa México Contigo, una medida que ha generado conmoción en todo el país. En ciudades como Tapachula, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, miles de migrantes despertaron sobre las banquetas con sus pertenencias en bolsas y cobijas improvisadas, observando con incredulidad las rejas de los refugios que hasta hace unas horas representaban su hogar. «Ya no hay albergue, ya no hay ayuda», gritaban algunos, mientras la Guardia Nacional aseguraba los accesos. Durante la madrugada, en un silencio tenso, los portones se cerraron uno tras otro. Los últimos autobuses del Instituto Nacional de Migración partieron escoltados por soldados con chalecos y armas largas. Afuera, el ambiente era de indignación. Decenas de voces extranjeras exigían hospedaje, comida caliente y transporte gratuito hacia el norte. Frente a las cámaras, un migrante levantó la voz. «No somos animales. No queremos frijoles ni tortillas. Queremos comida decente. Hay casas vacías. ¿Podríamos vivir allí?». La frase provocó reacciones inmediatas. Vecinos, comerciantes y familias mexicanas celebraron la medida. «Por fin recuperamos nuestros parques», dijo una madre en la colonia Nueva Santa María, donde el campo de fútbol infantil se había transformado en refugio improvisado. Entre lonas rotas y basura dispersa, el alivio se mezclaba con advertencias. «Si vuelven a abrir esos lugares, la gente saldrá a las calles», exclamaba un hombre con pancarta en mano. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión con un mensaje contundente. «México no será un campamento permanente de migración desordenada. Nuestro deber es con el pueblo mexicano, con su seguridad y su dignidad». El discurso, transmitido en cadena nacional, buscó calmar acusaciones de xenofobia y enfatizó que no se trata de rechazo, sino de orden. Mientras los albergues apagaban sus luces, la inconformidad crecía. Las calles de Tapachula, Juárez y Reynosa se llenaban de murmullos. Los ecos de frustración se transformaban en rabia contenida. «¿Por qué no los llevan a otros estados? Aquí ya no hay espacio», decía una mujer frente a una tienda. Era el reflejo de un sentimiento que se extendía rápidamente. Al amanecer, desde el Salón Tesorería, la presidenta confirmó el fin del programa México Contigo, aquel plan que apenas un año atrás prometía techo, atención médica y alimento a migrantes rumbo a Estados Unidos. Hoy se convirtió en un símbolo de saturación y desgaste. Según la Secretaría de Gobernación, la decisión responde a 3 razones principales. 1. Disminución de ocupación en varios centros. 2. Presión de las comunidades locales cansadas del desorden. 3. Excesos de grupos de migrantes que, según informes oficiales, dejaron de respetar normas y comenzaron a exigir privilegios. En cada ciudad, las imágenes se repetían: migrantes protestando, pidiendo hoteles, rechazando arroz y frijoles, despreciando los servicios gratuitos del Estado. «Son malagradecidos», afirmaba una mujer en Reynosa. «La gente mexicana come eso todos los días y da gracias». En los límites de Nuevo Laredo, los autobuses del Instituto de Migración salían en fila hacia centros de registro temporal metro. Decenas de personas miraban en silencio, con rumbo incierto. Atrás quedaban contenedores metálicos, colchones vacíos y paredes con nombres y fechas, vestigios de una estadía que terminaba al amanecer. «Nos tratan como presos», gritaba un venezolano al bajar del autobús. Pero en las calles, las respuestas eran firmes. México no es su cárcel, pero tampoco su hotel. El sentimiento ciudadano se fortalecía. En colonias de Tláhuac, Venustiano Carranza y Matamoros, los vecinos exigían recuperar parques, escuelas y centros comunitarios ocupados durante meses. En conferencia matutina, la presidenta fue clara. La hospitalidad no puede convertirse en abuso. Primero están las familias mexicanas. Lo que comenzó como política de ayuda se transformaba ahora en política de autoridad.
y no todos estaban dispuestos a ceder. Las escenas eran similares en todo el país. En barrios populares, familias barrían los restos de tiendas de campaña. En Tláhuac, un maestro relataba cómo los niños dejaron de jugar fútbol porque el campo se había convertido en dormitorio. En Cuauhtémoc, un comerciante mencionaba que sus ventas habían caído a la mitad por temor de los clientes a pasar frente al albergue. «Nos quedamos sin espacio y sin paz», decía una vecina. El mensaje era claro. El pueblo sentía que había sido desplazado en su propio territorio. Mientras tanto, grupos de migrantes desalojados caminaban sin rumbo por avenidas y estaciones de autobuses. Algunos pedían dinero, otros solicitaban hospedaje o transporte hacia el norte. Cada nuevo reclamo aumentaba la irritación de la ciudadanía. «Nos llaman racistas por no darles lo que nosotros mismos no tenemos», comentaba una madre en Río Bravo. «Aquí el mexicano pobre come arroz y frijoles con orgullo. Si eso les parece una ofensa, no respetan esta tierra». Frente a críticas internacionales, la presidenta Shein aclaró que el cierre no era crueldad, sino soberanía. Nadie será maltratado, pero nadie impondrá condiciones al Estado mexicano. México no está en venta. Sin embargo, la tensión continuaba. Algunos grupos radicales bloquearon carreteras y pasos fronterizos, exigiendo reapertura de refugios. La Guardia Nacional respondió con cercos y retenes en Chiapas y Tamaulipas. El conflicto empezaba a trascender lo humanitario y rozaba lo político. Las cifras confirmaban la magnitud del fenómeno. En los últimos 3 meses se clausuraron 32 centros de atención temporal. 5 en Tamaulipas, 4 en Chiapas, 3 en Veracruz, 2 en Baja California, el resto repartidos entre estados del centro y norte. El Instituto Nacional de Migración calculó que 18,000 extranjeros quedaron fuera de los refugios, viviendo ahora en la calle o en tránsito irregular. Mantener cada instalación costaba más de 4 millones de pesos mensuales, sumando seguridad, alimentación, agua y energía. En total, más de 100 millones al mes destinados a un programa que Hacienda considera podría redirigirse a vivienda y empleo para ciudadanos mexicanos. «No hay recursos que alcancen para todos», declaró un funcionario federal. A pesar del gasto, los informes internos mostraban vandalismo, robos y violencia dentro de varios albergues, cocinas destruidas, peleas y amenazas a trabajadores sociales. La Guardia Nacional tuvo que intervenir en muchos casos. Mientras tanto, hospitales públicos reportaban saturación y escuelas recibían niños sin documentación, generando problemas de infraestructura y competencia en los mercados locales. Ante esta situación, la presidenta ordenó una auditoría nacional al programa México Contigo para determinar responsabilidades. «Cada peso del pueblo debe rendir frutos para el pueblo», afirmó. Su gobierno prepara un nuevo modelo: centros de control temporal con vigilancia militar y protocolos estrictos. México seguirá siendo solidario, pero bajo sus reglas. Más allá de los números, lo que pesaba era la emoción colectiva. México sentía que había dado demasiado y recibido desprecio a cambio. La herida no se mide en pesos ni estadísticas, sino en dignidad. Al caer la noche, los antiguos albergues permanecían vacíos. Donde antes había llantos, ahora reina el silencio. Las luces se apagan, las rejas se cierran y en las paredes se leen pintas con aerosol. México no es hotel. Afuera, los migrantes desalojados se agrupan en plazas, estaciones y calles. Algunos planean continuar hacia el norte, otros esperan ayuda que ya no llegará. Del otro lado, los mexicanos recuperan sus espacios. Niños juegan en canchas, familias se reúnen sin miedo, los barrios respiran nuevamente. En su mensaje nocturno, la presidenta fue contundente. La generosidad mexicana no es debilidad, somos solidarios, pero también soberanos. Su administración reafirmó que los cierres continuarán y que la Guardia Nacional mantendrá vigilancia permanente. Desde Tijuana hasta Tapachula se despierta una nueva conciencia ciudadana, no de odio, sino de defensa, de orgullo, de un pueblo que dice «basta», porque el mexicano trabajador, generoso y cansado, sabe que su patria no puede ser moneda de cambio. Hoy México traza una nueva frontera, no de muros, sino de dignidad y soberanía. Mientras los refugios se apagan, algo se enciende en el corazón del país. La voz de un pueblo que decidió defender su casa